de lo que está pasando en el centro del mundo, ¿no? En Estados Unidos. Pero antes lo conocemos todo, pero vamos para que se presente. Marcelo, ¿cómo te va? Presentate en público para Bariloche. Bueno, soy Marcelo Ramal, militante del Partido Obrero Tendencia, soy docente universitario de Economía en 2 universidades de acá, de Buenos Aires. Tuve la posibilidad, la alegría de estar en Bariloche, creo que fue en febrero pasado, también de estar en tu radio en aquella ocasión. Uh-huh. Y bueno, acá estamos. Bárbaro. Ustedes, en el Partido Obrero y demás, analizan mucho la situación internacional para después trasladar de ahí también lo que tiene que ver con lo nacional. Y supongo, me dirás vos, que un poco lo habrán visto y un poco se habrán sorprendido. Me vas a contar en qué porcentajes con lo que está pasando en Estados Unidos. Bueno, a ver, lo que está pasando en Estados Unidos, casi te diría por definición, porque pasa en nada menos que en Estados Unidos, condiciona decisivamente el curso de la situación mundial. Es cuando nada menos que Donald Trump está siendo desafiado por movilizaciones de masas, por una verdadera rebelión popular, cuando pensamos que Donald Trump tiene una responsabilidad enorme en la muerte de más de 100.000 norteamericanos, en la existencia de 43 millones de desocupados en Estados Unidos, sin contar el manejo criminal de todas las empresas belicistas y expansionistas en el mundo por parte de Estados Unidos. Bueno, es un golpe a toda una orientación de guerra a los trabajadores y a los pueblos del mundo, que hoy está siendo hackeada nada menos que en las entrañas de los Estados Unidos. Ayer se daba una particularidad, leía que el sector militar se le ha revelado, ¿no? Digamos que él planteó que iba a mandar a la Guardia Nacional y demás, y importantes jerarcas del ejército plantearon que no estaban para eso. Claro, efectivamente, esto marca un salto en la crisis. No es que esto le dé ninguna pátina de bondad a los generales que se opusieron, ¿no es cierto?, a colocar el ejército en las calles, porque son figuras siniestras en el ataque a distintos pueblos del mundo, ¿no es cierto?, estos personajes del Pentágono. Pero que ellos se hayan negado a salir una represión abierta en Estados Unidos tiene solo un claro significado. Lo que temen estos generales es que la presencia del ejército en las calles termina siendo la gota que rebalse una acción definitiva del pueblo norteamericano contra el poder político. Es decir, te diría casi que al rechazar la salida del ejército a la calle lo han cuidado a Trump de lo que podría ser su definitivo derrocamiento. Estoy totalmente de acuerdo, porque podríamos decir, más allá de lo malo que es Trump, ha sido ordinario en su política, tampoco no ha mostrado un buen manejo de la escena. Sí, bueno, esa ordinariez, esa cosa, ¿no es cierto?, brutal o burda, que comparte, por ejemplo, con Bolsonaro, uh-huh. Es un gesto estudiado, me refiero políticamente estudiado, porque él apuesta a una determinada base social y política, una clase media que fue golpeada por distintos fenómenos de crisis económica y que pueda encontrar en Trump, ¿no es cierto?, una figura salvadora. Entonces él con esos gestos piensa que puede emparentarse con ese sector. Es la típica acción de un fascista, es decir, de alguien que no simplemente se apoya en la fuerza, sino que quiere movilizar
a una clase media que no le encuentra salida a la crisis social. Pero fíjate que en esta ocasión Trump todavía no logró movilizar a esa clase media, a grupos fascistoides que salgan a enfrentar a los manifestantes. Esto es muy importante, porque las calles están en manos de los que manifiestan contra Trump. Uh-huh. Es decir, él ha fracasado en movilizar a su propia base política. Uh-huh. Sí, cuando yo decía ordinario, ¿acaso con haber puesto preso y con una denuncia grave al policía hubiera calmado mucho la indignación? Y tardó en hacerlo, ¿no? Claro, lo que pasa es que él juega en ese juego sobre el precipicio, sobre la cornisa, él hace un cálculo político. Y dice, yo políticamente dependo o estoy sostenido por los que piensan que ese policía actuó bien. Claro. Entonces... esto trasciende obviamente lo racial, pero llega a cuestionar el sistema. ¿Esto podría terminar en un cuestionamiento del sistema capitalista en Estados Unidos? Bueno, a ver, objetivamente, digamos, hay un cuestionamiento, porque ocurre lo siguiente: movilizaciones que comenzaron con el crimen racial, denunciando la violencia policial, hoy están tomando como blanco a Trump directamente. La marcha o el cerco que hubo hace 48 horas sobre la Casa Blanca en Washington, la situación que obligó a Trump a refugiarse en el búnker presidencial, es decir, algo en la serie de Netflix, en esas series en mezcla de conspiración y ciencia ficción, donde hay presidentes norteamericanos envueltos en rarísimas conspiraciones, bueno, siempre aparece que se escapa por un búnker. Bueno, eso que parecía de ciencia ficción lo vimos efectivamente en estos días. Es decir, hay una movilización que por su profundidad objetivamente está colocando el problema del poder político. En la medida que es el poder que se ha basado en destinarle 4 billones de dólares a los capitalistas para rescatarlos en la crisis del coronavirus, que es el poder político que ha apoyado a todos los regímenes derechistas en América Latina y en el mundo, bueno, indudablemente que es una movilización que entraña un viraje de la situación política mundial. Vos pensá una sola cosa, detengámonos en Brasil, donde hay una situación política absolutamente crítica, donde hay discusiones, inclusive en el poder político y económico de Brasil, para sacarlo a Bolsonaro, luego del manejo desastroso de toda la crisis del coronavirus, y a la vez del propio Bolsonaro para perpetrar un autogolpe con la oficialidad menor, con la suboficialidad, con elementos fascistoides. Bueno, esta pretensión de Bolsonaro de armar un autogolpe ha sido fuertemente golpeada por la rebelión popular en Estados Unidos. Bolsonaro perdió su padrinazgo internacional. Sí, recordamos que Trump ya le había cerrado los vuelos de Brasil por propia inoperancia, ya le había cerrado los vuelos de Brasil a Estados Unidos, ¿no? Estamos charlando con el doctor Marcelo Ramal del Partido Obrero Tendencia. Marcelo, ¿estos movimientos en Estados Unidos son espontáneos totalmente o tienen alguna dirección? Mira, yo me resisto, digamos, a la idea de la espontaneidad. Porque, digamos, la espontaneidad siempre aparece asociada a lo que podríamos llamar la reacción ciega, sin fundamento, sin ningún norte. Me acordaba de este debate cuando se discutía el año pasado si lo que ocurría en Chile, ¿no es cierto?, era espontáneo. Cuando vos tenés 50 ciudades norteamericanas movilizadas como se están desenvolviendo en este momento, nadie puede pensar en un movimiento
espontáneo en el sentido de algo que apareció de la noche a la mañana. Yo te admito, en un punto te admito lo de espontáneo, solo en el sentido que no hay, digamos, una mano invisible que está moviendo los hilos en un hipotético cuartel diciendo ahora a la gente vayan para acá o vayan para allá. Indudablemente que no existe esa dirección política. Pero este proceso que tiene lugar en Estados Unidos es la sedimentación de una historia larga y profunda, de otras rebeliones raciales, de las movilizaciones de las mujeres contra los desplantes de Trump, de movilizaciones obreras que hubo en los últimos años terriblemente importantes, de maestros, de obreros industriales contra el cierre de empresas. ¿Por qué? Porque el Trump había prometido en Estados Unidos una suerte de reindustrialización en base a recuperar el lugar hegemónico de Estados Unidos en el concierto mundial. Bueno, eso no se produjo. Los actuales berrinches de Trump con China tienen que ver con el impas completo del capitalismo norteamericano a escala internacional. Entonces, cuando pasa todo eso, digamos, cuando el sustrato de una movilización es todo eso, no podemos llamarla como espontánea, solo podemos admitir que no hay alguien que la haya ordenado, pero sí lo que tenemos que decir que hunde las raíces muy profundamente en todos los hechos políticos recientes de la historia norteamericana. Y así han ocurrido las grandes rebeliones. Nadie previó el Cordobazo en Argentina. Hubo una huelga que alguien convocó, pero su desarrollo como movimiento de rebelión, como movimiento insurreccional, fue el resultado de un proceso acumulado que excedió por mucho a la huelga que se convocó aquel día, aquel 29 de mayo de 1979. Acá tenemos un gran movimiento de masas con causas y con raíces muy profundas. Seguramente estoy equivocado, pero digo, ¿no hay un salto cualitativo si hay cuadros con una línea, con una tendencia? Por supuesto. Así no los hay. Lo que no me parece bien es lo siguiente, yo coincido, ¿no es cierto?, totalmente. Ahora, lo que no tiene que hacer el cuadro, para decirlo de alguna manera, es caer en el error pretencioso y sectario de decir lo siguiente: como esto no lo dirijo yo, no es una rebelión. No, claro. El día que esa gente entienda mi mensaje sagrado, entonces sí lo voy a ungir al carácter de rebelión consciente. No, un cuadro revolucionario, es decir, alguien que busca, dice lo siguiente: ¿qué es lo que empuja esta reacción? ¿Qué es lo que lo motoriza? ¿Qué es lo que impulsa? ¿Cómo puedo yo traducir con planteos políticos, con consignas, con un programa, este movimiento que hoy está en desarrollo y que en su carácter, en su extensión, en sus consignas callejeras, ya dice mucho en términos de a dónde quiere ir? Porque cuando empiezan a cuestionarlo a Trump directamente, no vamos a decir que la movilización no tiene un programa. Tiene un programa, hay que batallar junto al movimiento para tratar de traducir de la mejor manera posible los objetivos que persigue. Me encanta escuchar decir esto, porque en general en la Argentina uno tiene la sensación que, sobre todo la izquierda, plantea: si no es de acuerdo al marco teórico mío, no sirve, que eso hacen los cuadros, ¿no? Y en este programa muchas veces jugamos con la idea
de Molotov, del grupo de la banda, que dice, la revolución no se televisará. O sea, es muy posible que la revolución los sorprenda a todos. Ahora es distinto, Claro, si hay gente, perdón Marcelo que termino con esta idea, sí, es distinto si tenés, como fue en la Revolución Soviética, tenés cuadros como Lenin y Trotsky que sabían hacia dónde ir con eso que estaba pasando, así no, si están descabezados y no pasa nada, un poco el 2001 de claro, Argentina. pero te agrego una cosa, es decir, dentro de la coincidencia que tenemos, a Lenin y Trotsky nunca se les ocurrió pararse delante de la revolución como maestros ciruelas para claro. decir hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. No, ya había una revolución en marcha. Claro. Cuando en febrero estalla la revolución, estalla por razones que van mucho más lejos y mucho más a fondo de lo que podían hacer los propios revolucionarios. Una guerra perdida, un desangre, una hambruna, una situación extrema que empuja a la revolución. Entonces ahí los revolucionarios se arremangaron y dijeron, bueno, sí, ¿cómo ayudamos? ¿Cómo desarrollamos esto que ya existe, que es el resultado de la sociedad misma, no de una invención nuestra? Claro, claro. Esto es fundamental. Comparto tu crítica a la izquierda autoproclamatoria. Sí. Yo no es crítica, es un sentimiento absolutamente honesto el decir, esto nos va a sorprender, vamos a estar a las alturas, el día que ocurra, vamos a estar a las alturas de las circunstancias o no, pero no vamos a estar con el dedito señalándole a los demás qué es lo que hace cada uno. Porque además, claro, y esto Marcelo seguramente vos tenés la experiencia, también en esos procesos dinámicos te sorprendés que alguna vez en el año 89 me echaron de Radio Nacional, cuando subió el menemismo, y algunos compañeros de derecha fueron mucho más luchadores y más consecuentes, nos echaron a 100 juntos, que muchos de los que en el bar papeaban y parecían el Che Guevara. Bueno, eso a veces pasa, pero vos mencionaste la sorpresa, es fundamental. Porque la sorpresa es entender qué es lo novedoso, qué es lo que nadie estudió todavía de un fenómeno y que por lo tanto tiene que ser interpretado y estudiado por nosotros. Claro. El que cree que ningún hecho sorprende y que quiere encaminar un proceso revolucionario a través de un manual, no va a ir a ningún lado. Volvemos. El manual sirve para entender la historia en un sentido general que siempre se vuelve a plantear de un modo novedoso y, para usar tu palabra, sorpresivo. Volvemos al desvío, al punto del desvío. ¿Sabemos si en Estados Unidos hay algún sector dirigente, cuadros que puedan guiar esto o no sabemos, no se ha mostrado todavía? Mira, en Estados Unidos hay una izquierda digamos, muy activa, muy activista, muy movediza, al mismo tiempo que tiene, uno tampoco puede generalizar, pero para, digamos, tratar de sacar una generalización, una izquierda a la cual le falta una visión de conjunto de los problemas políticos que enfrenta, y está muchas veces fragmentada o sectorizada detrás de reivindicaciones particulares. Uh-huh. El problema racial, el problema de género, reivindicaciones locales. Bueno, es una izquierda, digamos, que refleja un fenómeno contradictorio. Por un lado, de que hay enormes demandas en Estados Unidos que necesitan ser canalizadas. Hay concejales de izquierda, hay figuras políticas que han encaminado esas reivindicaciones, y al mismo tiempo no hay una izquierda que se postule como protagonista político para una crisis de poder como la que ocurre hoy. Correcto. Fíjate que el fenómeno de Bernie Sanders, uh-huh, en la izquierda del Partido Demócrata, bueno, tuvo una enorme atracción, un enorme auditorio,
y él sin embargo dio un paso atrás. Hace ya, digamos, varios meses, antes de lo del coronavirus, él renuncia a la candidatura presidencial en Estados Unidos y probablemente no se sintió a la altura de toda esta crisis en desarrollo. Es decir, él, que tenía un ascendente popular importante, renunció a presentarse como protagonista, como salida, en un momento donde ya se estaban acumulando parte de todas estas contradicciones. Pero no te quepa la menor duda que de este proceso político van a emerger protagonistas, liderazgos y una fuerte deliberación política. Marcelo, me pregunta Miriam, ante la crisis, al 2944-291986, el que quiera hacer preguntas. Ante la crisis política norteamericana y la crisis capitalista mundial, ¿qué tarea tienen por delante los trabajadores? O tenemos por delante, se incluye, los trabajadores. ¿Cuál es el poder que tenemos los trabajadores? Bueno, ocurre lo siguiente. Lo primero que tenemos que ver es qué significa esta crisis. ¿Qué significa? Es decir, este es el primer problema, porque antes de ver a dónde vamos nosotros con esto, entender qué significa esto para nosotros. Esto significa un golpe que puede llegar a ser mortal, es decir, un golpe severo, a la reacción política en el mundo y a la principal variante capitalista de guerra, digamos, que existe, que es efectivamente Trump. Un golpe a Trump, una rebelión popular contra Trump, es un golpe a Bolsonaro, a Piñera y en general a todos los planteos dirigidos a trasladar esta crisis monumental que está viviendo el mundo a costa de los que trabajan. Entonces, esto plantea un periodo de iniciativa política para los trabajadores y en general para la izquierda. Esto es lo más importante. Es decir, cómo explotamos esta situación, el gran poder del imperialismo, ¿no es cierto?, derritiéndose en sus pilares, en sus pies. ¿Cómo aprovechamos esta situación para una iniciativa política? Plantear una agenda frente a las cuestiones gravísimas que hoy están planteadas también en la Argentina, la cuestión de la deuda, la posibilidad de que Argentina, con un arreglo ruinoso de deuda, termine esclavizada por décadas, condicionamientos que pueden llevar a la liquidación del régimen previsional, del régimen laboral. Bueno, todo eso es golpeado cuando se lo golpea a Trump, y por lo tanto es como que el mundo, y sobre todo el mundo del trabajo, recibe un espaldarazo, recibe un golpe de aire fresco que tenemos que aprovecharlo para tomar la iniciativa, levantar un programa, convocar a los trabajadores a discutir sobre la situación abierta. Bueno, esto es lo que yo le diría a Miriam. Correcto. La pandemia también pareció cuestionar, o sea, claramente cuestiona al sistema. Yo me río cuando dicen, bueno, va a haber hambre si no hay enfermos. Va a haber hambre porque hay una decisión que haya hambre, pues se podría repartir, riquezas sobran en el planeta como nunca, digamos, ¿no? Y esto queda cuestionado. Sin embargo, da la sensación que la pandemia puede terminar de hacer algún cambio de fondo en el sistema mundial tan desigual. Bueno, primero que todavía no terminó. Esta película todavía no se cerró. Vamos a ver cómo se cierra. Desde el punto de vista de sus repercusiones sociales, sanitarias, políticas, incluso salir de esto es como salir de una guerra. Y la salida de una guerra siempre ha planteado transformaciones sociales y políticas profundas. Esto también va a estar colocado acá, porque la gran conclusión de la pandemia es que en un momento histórico, es decir, en un momento de crisis humanitaria, donde digamos, la organización social existente tenía que preservar o tenía que rescatar al mundo del trabajo,
es decir, a los que producen la riqueza social, en vez de cuidar al mundo del trabajo, se cuidó a sí misma. Recién te daba un ejemplo, 4 billones de dólares en Estados Unidos de paquetes de rescate a grandes empresas, a corporaciones, a bancos, y del otro lado 43 millones de desocupados. Luego el mundo fracasó en algo que vos de alguna manera lo mencionabas recién. No se pudo operar una reconversión industrial. Es decir, la industria organizada en función del lucro fue incapaz de generar los hospitales, las camas, los respiradores necesarios y los tests, ¿no es cierto?, los kits necesarios para atacar enérgicamente la pandemia. Yo entiendo, digamos, es necesario el aislamiento, es necesaria la cuarentena, y ataco ferozmente, digamos, a aquellos que quieren levantarla y mandar al matadero a los trabajadores, ¿no es cierto? Por supuesto. Pero al mismo tiempo, la cuarentena es la confesión de que no pudo ser, digamos, complementada o abordada con recursos agresivos contra el virus, lo cual implicaba, en primerísimo lugar, la provisión en tiempo y forma de kits sanitarios, el desarrollo de hospitales. Esto vale para la Argentina, pero vale mundialmente. Hemos visto las escenas desgarradoras y los dilemas éticos de los médicos de Europa que tenían que decidir quién vivía y quién no. Es decir, en un mundo donde hace una semana mandamos una nave privatizada de Cabo Cañaveral al espacio, ese mundo no es capaz de cooperar para hacer una vacuna y no pudo resolver tampoco en forma de cooperación internacional la ausencia de respiradores, de infraestructura hospitalaria. A mí se me ocurre... Esas son lecciones fundamentales, porque efectivamente el sistema capitalista no rescató a la humanidad en crisis, sino que se rescató a sí mismo. A mí me da la sensación que algún día, acaso Trump, acaso Bolsonaro, sean juzgados por genocidas. Digamos, por la decisión de Trump de no hacer cuarentena murieron más de 100.000 personas. Por la decisión de Bolsonaro de no hacer cuarentena van muriendo 25.000, 30.000, no sé cuántas son. Sí. Creo que es un genocidio. Coincido totalmente con vos, es así, y no descarto que en Brasil veamos las escenas que hemos visto en Estados Unidos en estos días, en poco tiempo. Tengo que cerrarte de dos temas finales. Uno es, se lo lleva puesto a Bolsonaro y a Trump la pandemia y toda esta crisis, ¿no? Sea como sea, difícil que sigan. Sí, yo creo, de todos modos, que para llevárselo puesto hace falta el espaldarazo que ocurrió ahora en Estados Unidos. Uh-huh. Porque ocurre lo siguiente, sin esa intervención popular, se va a recomponer la línea de Bolsonaro y la línea de Trump. Porque finalmente es la línea que escuchamos acá en la Argentina cuando se nos dice que las fábricas tienen que volver a funcionar sí o sí, que la economía no se puede caer. Todos planteos que no quieren reconocer, por ejemplo, que la economía perfectamente podría hasta relanzarse si el potencial industrial productivo de la Argentina se orientara a resolver la crisis sanitaria. Acá no hubo, después de todo lo que se habló, no hubo una fábrica grande, mecánica, automotriz, que fuera reconvertida para la cuestión de los respiradores, después de todo lo que se habló.
Está bien. Marcelo, tengo que cerrar. Habitualmente hago la pregunta del mal periodista. ¿Hay algo que querías tocar y no llegamos, que te parece interesante? No, hemos hablado de todo, solo como presiento, imagino, que las compañeras y compañeros del Partido Obrero de Bariloche pueden estar escuchando. Les quiero mandar un gran abrazo a estas compañeras y compañeros y verlos pronto y todos con buena salud. Marcelo Ramal, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias a vos por el espacio.